Eso es. Eso, a ver, recomponiendo un poco, que ya ni... Ah, bueno, los tips, eso, los tips. Estábamos hablando de los tips en los que te fijabas tú para entrenar o para estructurar tus sesiones o tu semana, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, básicamente, o sea, la diferencia entre infantiles y juveniles cada vez más es en función de la especificidad. O sea, y también en la velocidad de ejecución, sobre todo también, ¿no? La jugadora. O sea, en la carga, en la velocidad, en la especificidad de los ejercicios sería. O sea, por ejemplo, una infantil sí que trabajamos todas las áreas que tiene el balonmano, ¿no? Al final es escuela Paco Seirulo de lanzamiento, desplazamiento, saltos y lucha. Pero, por ejemplo, en infantiles trabajamos la lucha como juego, los típicos juegos ¿no? De empujar, arrastrar, sacar del círculo, jugar con el propio cuerpo, a infantil, a pasar a una lucha en juvenil real, pues que es el 1 contra 1, ¿no? O el lanzamiento. En chicas lo que aprendes es pues armar bien el brazo, un balón medicinal con menos peso, que sean capaces de trasladar la fuerza, ¿no? Del tren inferior al tren superior, por ejemplo, y en juveniles lo que buscas es que sea reactivo, pliométrico, que sea, ¿no? Más rápido, por ejemplo, o la triple extensión en tren inferior, pues en chicas, en infantiles, que aprendan a hacer, o sea, que sean capaces de hacer un lanzamiento y aprovechar la triple extensión del cuerpo para, ¿no? La aproximación de las fuerzas. Y en juveniles lo puedes hacer igual, pero en la acción real, pues un desplazamiento ofensivo, defensivo, en un lanzamiento, en un salto ya pues con una pierna, ¿no? Que al final es como saltas, a no ser que bloques un balón, saltas con una pierna. Entonces, lo que se varía más, los tips más serían variar en la especificidad, porque es lo que tú decías antes, que en ejercicios no hay ejercicio estrella. Para mí sí que hay ejercicios generales que son como el ABC, no decir el nivel 0, que hablabais el otro día, no me acuerdo con quién lo hablabas, creo que hablabais con Roger, no sé, no me acuerdo con quién hablabais del tipo ejercicio, ¿no? General, que hay unos que pues sí los haces siempre, pero después sí que cambian el resto, ¿no? Pero en general, al final un press banca es un press banca, un squat es Hablábamos un squat. de la con Roger, en la variabilidad Sí, de los ejercicios, que al final hacíamos patrones, o sea, hacíamos empujes, tracciones, dominante, cargamento, rodilla, pero que eso, dentro de eso hay muchísima variabilidad claro, en claro, cuanto a vectores, correcto. activación, etcétera, etcétera. Sí, 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 en Eso es. eso es. Sí, sí. Y senior, por ejemplo, En o sea, senior, normalmente en senior el tema que tiene es que o vienen jugadoras de otros lados que no sabes cómo vienen, que no es tu club claramente, que no vienen con la trayectoria de tu club, o la diferencia de edad que crea una criba en cuanto a cómo tenemos que trabajar, ¿no? vale. Pero yo te explico, por ejemplo, el caso de San Quirze, que en este caso no lo llevo yo, que lo lleva Dolo, pero bueno, que la forma de trabajar a mí me gusta y yo creo en ella. En el equipo senior, en el equipo senior, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que lo he dicho tú, hay diferencia de edad, o sea, hay chicas que son recién juveniles, 19 años, y estamos un sector que son, voy a poner más, yo me pongo en el sector de más 25, ¿no? Pero más 23, me pongo en el sector de más 23, ¿vale? Que ya es una brecha generacional. Entonces, una cosa que sí que hace ella, por ejemplo, es agruparnos o por posiciones, ¿sí? Cuando hace los grupos de trabajo, o sea, todas hacemos el mismo trabajo, pero nos ponemos por posiciones más o menos, o, ese es mi hermano que se ríe, o al final también de gente que ya ha tenido experiencia y pueda echar una... Al principio nos reparte a las que mejor... Más 23, sí, Miguel. Las que tenemos un poco más de experiencia, a lo mejor, para echar un cable, lo que hablábamos al principio, a las que empiezan, ¿no? Pues yo me puedo poner en un grupo de chicas que son seniors de primer año y mi función es que cuando me toca a mí, yo me voy a poner el peso que yo, ¿no? que sea capaz de tolerar, pero cuando toque a mi compañera que no ha hecho nunca aquel ejercicio, que no ha trabajado nunca, pues sea capaz de decirle, hey, pues vigila esto, vigila lo otro, mejor así, ¿sabes? Por ejemplo, pero en el equipo senior, en nuestro caso, que no somos profesionales, nuestro equipo de trabajo, trabajamos 2 días y es un trabajo, o sea, imprescindible en la preparación. O sea, hay 2 días, martes y jueves, que tenemos 1 hora de trabajo físico, de pesas gimnasio porque
la disponibilidad de pista que tenemos es para hacer pista, o sea, es para hacer balón, no para hacer, ¿no?, trabajo dirigido, optimizador, que comentaba Roger, que ojalá, ¿no?, tuviésemos el tiempo. Entonces, el trabajo de gimnasio al final se compone de un ejercicio general, un ejercicio antagonista o complementario, un dirigido y un compensatorio. Y en función del momento de temporada puede cambiar los tipos de ejercicios o el orden, o las repeticiones o la carga, ¿no? Pero básicamente son bloques de 4 ejercicios y divididos por áreas. Pues un bloque, estamos una hora. Al final es una hora de trabajo de fuerza para luego entrar en pista. Eso. ¿Y controláis la carga del RP y eso? Sí, más o menos cada una, por ejemplo, el peso lo controla nuestra entrenadora y pues venga, X kilos, ¿no? Tantas repeticiones. Si en este caso la jugadora no puede las repeticiones hacerlas a la velocidad que exige, se baja el peso. O sea, y eso ya creo que es un trabajo mucho de educación del grupo y de la jugadora. Yo creo que si el grupo ve y cree en este trabajo, el grupo lo hace sin problema. Si hay que hacer 3 de 8 a 12, por ejemplo, y tú ves que a 8 no puedes y la jugadora se baja carga porque ella no puede hacer a esa intensidad que requiere. O sea, que es la que tiene que hacer ella y no yo. O que ejecute bien. Claro, al final es la educación de ese carácter del esfuerzo. Es que simplemente, si educamos bien, con simplemente el carácter del esfuerzo, poner los 2 números eso, cada uno debería saber qué tiene que hacer, si bajar o subir peso y de cómo está adaptándose o cómo está, no sé cómo decirlo, cómo está viviendo o por sensaciones ese entrenamiento o ese ejercicio. Porque correcto. claramente, si tú estás a 8 sobre 10, si tú estás a 8 sobre 10 y no llegas, por ejemplo, a la tercera serie a 8 sobre 10, ahí es cuando tienes... Muchas veces no se consigue, no pasa en la primera, pero sí pasa en la segunda y la tercera, que yo lo comento mucho, que muchas veces lo que yo pido es ser capaz de hacer 8 sobre 10. Si la carga al final es relativa al cansancio o a la fatiga que tú tengas en ese momento, ¿no? Porque Sí. por eso también es muy individualizado, porque si yo, por ejemplo, hoy me levanto y estoy muy cansado o no he dormido bien o lo que sea, al final ese carácter del esfuerzo para mí va a ser diferente al de mi compañera, pero sí voy a tener ese carácter del esfuerzo. Sí voy a conseguir para mí esa intensidad de 8 sobre 10. Con 10 kilos yo, pero normalmente lo hago con 20. Pero hoy, por como estoy, mi intensidad va a ser de 10 kilos, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Sí, y que en eso lo que dices tú, que al final a lo mejor tú entras en un equipo senior y entras como senior de primer año y no has hecho nunca trabajo de fuerza. Entonces, tú a la jugadora le dices 8 sobre 10 y la jugadora no sabe de qué va el tema. Entonces, Claro. que es un proceso de una temporada buena de aprendizaje. Y Claro. no sé si están mis compañeras por aquí conectadas, pero lo pueden decir. Al final, los días que no hay trabajo físico, esto yo creo que ya notas como que es una parte integrada al jugador. Es lo que el Roger decía también, ¿no? De la necesidad de hacer trabajo de fuerza al gimnasio y, mira, Marta, y que la jugadora lo necesita. O sea, sobre todo en estas categorías amateurs, para prevenir lesiones, que es yo creo que no influirá tanto en el rendimiento, sino en que no te hagas daño, básicamente. Claro. Al final, mira, bueno, muchas veces el aspecto psicológico es fundamental, ¿no? Si alguien cree en tu trabajo y cree en lo que está haciendo, muchas veces eso repercute en ese riesgo lesional. A lo mejor no te está haciendo nada, entre comillas, ¿no? A lo mejor no te está beneficiando tanto como, porque es imposible de calcular, pero si tú confías y crees en eso, lo haces previo partido, lo haces previo entrenamiento y confías más en tus desplazamientos, en tu fuerza, en quedarte enganchado en alguien y que no pase nada. O sea, al final tiene un efecto placebo, vamos a llamarlo, ¿no? De psicológico, que hace que tú seas mejor o estés mejor o te encuentres mejor sin que a lo mejor la dosis o la píldora que le estás dando, en este caso, sea la conveniente para ella, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, a mí me pasa en el cadete. Yo, sinceramente, no puedo saber qué píldora le estoy dando porque sé que es que estoy yo solo, es complicado, ¿no? Y le pasará a mucha gente. Pero Por eso, quizás ya tuve la experiencia de un año sin lesión entera.
no se sabe por qué, si por el Sí. trabajo o por el convencimiento o por la suma de todo, al fin y al cabo, ¿no? No, y que al final yo creo que es intentar identificar el mínimo de carga posible que cree un efecto al jugador. O sea, y con eso ya, en etapas base, ya es Un útil. paso grande. Sí, 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 para mí sí. Y además, aquí se ve que, bueno, tus compañeras están, y lo ha puesto, ¿no? Aquí una compañera tuya que se nota muchísimo, que al final, al principio cuesta, pero después te lo agradece. Sí, sí, al principio cuesta. Que Claro, tienes que ir allí como el árbitro, ¿sabes? De, oye, ¿cómo es que ha acabado el bloque antes que...? Pero bueno, al final es como que es una educación, yo creo que forma parte de la cultura deportiva y que creo que lo comentabas tú, de, ¿no? Que el propio entrenador, creo que una frase que escuchaste, ¿cómo lo dijiste? Es que no me sí, acuerdo muy bien. bueno, es adaptada de Jordi Rivera porque se lo Sí, escuchan a Nacho, ¿no? En exacto. que decía que el primer entrenador y él añadía el primer preparador físico es el propio jugador. Correcto. Sí, 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 sí. Y yo creo que Eh, cuando una jugadora entiende eso, ya es, vale, es un paso muy grande. Mira, yo creo que lo más importante, lo que cada uno tiene que trabajar y que más tiempo para trabajar es la actitud. O sea, el concepto o el adjetivo o ¿sabes? Actitud. O sea, tener actitud o tener Sí, una sí. buena actitud, eso es fundamental. O sea, es que está todo para afrontar cosas de la vida, para afrontar entrenamientos, para afrontar lo que sea. O sea, la actitud que tú tengas es clave para conseguir cosas, ¿no? Para la vida, para la Eso es, vida. eso es. Creo que es un valor fundamental. O sea, un Sí. valor que dentro del esfuerzo, la disciplina, etcétera. Pero es que yo creo que engloba mucho. O sea, tener actitud, quizás, quizás al principio es muerte, pero luego aprendes a que si no acabas haciéndolo no te notas. No, yo me río de de Miguel, que pone la parte buena es que te llevas solo 4 años con una senior de primer año. Ojalá, ojalá solo fueran 4. Sí, ojalá fueran 4. Pero bueno, lo llevo bien, lo llevo bien. Bueno, yo creo que se te agradece y que aquí se ve el cariño que te pueden tener dentro de los rangos de... Es que nunca había hecho un de esto, un Instagram directos y ha estado divertido, me lo he pasado bien, me lo he pasado bien. Eh, a ver si tú tienes algo más que comentar o quieres comentar de algo. No, yo creo que más o menos de lo que hemos hablado, ¿no? Del perfil de mujer con preparación física y de la investigación al campo es lo que no hemos intentado hablar este buen rato. Y si hay alguien que quiera preguntar algún concepto que hemos hablado o que tenga alguna pregunta para María, pues que es el momento. Intentaré responderla, que a lo mejor responderá mejor Pablo que yo, ¿eh? Pero No creo. ¿No? Al final, pues... bueno, otra cosa que quería comentar es que si alguien quiere, que lo pondré en las historias, que si alguien quiere que entreviste a alguien porque pueda aportar, porque al final y al cabo no se puede entrevistar a todo el mundo, ¿no? Y ya vaya curro te estás metiendo, ¿eh? es ¿Cuáles complicado. son tus próximos proyectos? Esta es mi entrenadora. Está Dolo Martín. Esta es top. ¿Cuáles son mis próximos proyectos? Buf. Esto no lo puedo decir aquí, Dolo. Quiero Hay terminar cosas. lo que tienes pendiente, ¿no? Lo que tengo. Mi próximo proyecto, esto veremos. Si tuvieras tiempo fuera de pista con alevines, ¿cómo lo utilizarías? Mira, con alevines, tanto chicas como chicos, mi opinión, ya me dices tú, Pablo, ¿cómo lo ves? Yo lo basaría, sería como una etapa pre a la infantil, de dedicarle mucho trabajo coordinativo. No sé si os pasa a veces de que cuando un jugador es juvenil, infantil, dices, ostras, es la Estela, Islas Ons. Cuando un jugador es infantil, hay un momento que dices, este jugador parece que ha desaprendido, ¿no? O que pasa el verano y no se acuerde ni de hacer una escalera rápida. Entonces, es por lo que hablamos del espurrero muscular, ¿no? De que hay que intentar meterle mucho trabajo coordinativo en estas fases de al etapa Levin
y para luego después pues, poderlo trabajar en etapa infantil, pero sobre todo hacerlo como juego, porque si tú pones a un alevín a hacerle, venga, landings, venga, lanza el balón, el alevín te va a decir que No, no. y que se aburre, que al Correcto. final es un concepto diferente tiene que, yo lo baso todo, como dicen, en juegos, pero a lo mejor, entre comillas, engaño, pues con balón siempre, pero a lo mejor previos a hacer desplazamiento hacia adelante y hacia atrás, en multivectorial. Sí, Yo, sí, sí. yo llevé el año pasado a Belevines y aquí en Andalucía creo que puede ser mixto, o sea, las competiciones pueden ser mixtas, pues, Sí. un mínimo de niñas, ¿no? En este caso, si fuera masculino, si fuera solo competición masculina. Y entonces, pues, el desarrollo es impresionante de uno o de otro, primero, segundo de Alevín, ¿no? Y sí me gustaba mucho, que al principio me costó mucho, pero después me parecieron unos chicos súper inteligentes, porque al final se adaptan a la tarea, a la doble tarea. O sea, esa doble tarea de cambio de roles rápidos, Vale, ¿qué, sí, sí, sí. qué pasa A en nivel Alevín? táctico, correcto. Sí, 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 Claro, sí. pero no solo por el modelo de juego, porque en Alevines No, se no, cambia. que utilicen el cerebro. Eso es, eso es. Sí, Yo sí, usaba sí. la doble tarea, usaba mucho Los balones, sí, eso es, encadenar acciones, sí, sí, sí. la escalera de coordinación la usaba, o sea, de manera básica, todo lo puedes adaptar y al final tienes a muchos trabajando y bueno, que no se aburren y ya pues le vas enseñando poco a poco, bueno, que sí, que lo importante es el trabajo de bote, pero todo con una doble tarea o con que no, que piensen, que aprendan a Sí. pensar, que Y cuando estimular la creatividad, ¿no? También eso, en esta etapa, sobre todo. y Y lo, a lo y lo mejor que has sí. comentado lo que has comentado de que, por ejemplo, tú dejas de ver a un niño y no lo ves hasta después de verano, muchas veces esos niños crecen mucho en verano. O sea, Sí. vienen que tú dices, oye, has crecido muchísimo. Ese crecimiento, él en su cerebro no lo ha adaptado igual, o sea, no se ha Que acostumbrado. va, que Entonces, va. cuando viene y parece que no se sabe mover y era súper coordinado, muchas veces pasa por eso, porque su esquema motor ha cambiado, su esquema corporal ha cambiado un poco y no es capaz de controlar las extremidades de su cuerpo o la propiocepción, ¿no? De su cuerpo como antes lo hacía. Por eso hay que Correcto. seguir pues, trabajando. Eso Sí, sí, sí. no tiene... En eso sí. Y que a lo mejor si tú lo quieres enfocar más al trabajo físico en esas categorías, es lo que decíamos, que sea inespecífico, que un niño, no sé, lo escuchaba el otro día en una charla, como hacen tantos Instagrams directos y tantas cosas, ahora te metes en lo que puedes, que a ver, la verdad es que también es un poco abuso, ¿eh? Que hay que intentar ya saber lo que sí y lo que no. Pero me Claro. pareció muy interesante que hacían la reflexión de, al final, ahora los niños hay mucho más sedentarismo Te lo y yo me comentamos. acuerdo cuando era más pequeña estaba todo el día en la calle, corriendo, subiendo por aquí, bajando por allí, chutando un balón, ahora me tiro de cabeza a la piscina, ahora no sé qué, y ahora eso no pasa. Entonces, esos déficits que tienen a nivel coordinativo motriz general, que es como correr, desplazarse, saltar, lanzar, como no los hacen por su cuenta, los tenemos que meter en los entrenamientos. Y en etapas de mini sería pues muy buena opción para poderlo meter, por Totalmente ejemplo. de acuerdo. Al fin y al cabo, eso sí, en algunos chats también lo hemos comentado, no sé si con Manolo o con Jorge, de ese sedentarismo que creaba, Con Jorge, a lo mejor creo que sí. pero más que nada porque hablamos porque creaba, aparte del sedentarismo, creaba muchas adaptaciones o maladaptaciones anatómicas y estructurales que hacían que la evolución de la persona fuera peor y por eso pues fuera un factor también de riesgo, pues esa movilidad de cadera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí, sí. al fin y al cabo es lo que comenta, hay que tener esa... al final, dentro de lo que cabe, estamos especializando de manera temprana, pero Sí, tenemos que intentar llevarlo a menos, o quizás desde mi punto de vista, menos al balonmano, ¿no? O sea, que si un día tienes que trabajar con los pies, aunque estés en balonmano, que trabajes con los pies, porque al correcto. final en los pies eso es lo que hacen que tú llegues a portería, ¿no? Sí. Y que sabes, y Y que no que sabes, resta, que no resta. O sea, al eso es, final no que resta. seguramente, mira, yo siempre pongo el caso del jugador de fútbol que juega que deja el fútbol y juega al balonmano, porque lo existe. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? mira, bueno, no sé, a lo mejor mi experiencia, pero Sí, sí. este jugador en fútbol, malamente, quizás, o no, pues han trabajado o sin saber hasta cuándo era la mejora, pues trabajan la coordinación, Vale. con escaleras, desde chiquitillos, trabajan. ¿Por qué? Porque
bueno, por buen trabajo de muchos, pero antiguamente por copia a los mayores, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que lo hemos hecho todos, que muchas se ven a infantiles trabajando como senior y muchas veces, el otro día lo comentó en La Gallega, no sé quién lo comentó, uno de los entrenadores que queríamos jugar como senior cuando somos infantiles y cuando somos seniors jugamos como infantiles. Como infantil. Buena reflexión, buena reflexión. Comentó algo de eso, que no me acuerdo quién, pero disculpe si me está escuchando lo que sea, no sé quién era, pero me gustó mucho, ¿no? Eso que dijo. Y al fin y al cabo, el jugador de fútbol trabaja con los pies, la coordinación óculo-pedal es tremendamente complicada, 10 veces más complicada que la de la mano, entonces todo ese proceso que tiene de información, subida y bajada, no te lo puedo certificar, pero yo creo que hace más especialista a ese cerebro a cuanto output motores, ¿no? Y al final cuando la mano es tan fácil para él, pues llega a balonmano que muchas veces la coordinación de los 3 pasos, el bote y los 3 pasos, es súper complicada para muchos y la finta es súper complicada para muchos, incluso seniors, ellos pues van sobrados porque tienen un control de sus pies y de dónde pisan y dónde tienen que pisar para pegarle, que cuando llegan utilizan la mano fácil, a lo mejor Sí. tienes que corregirle algo del lanzamiento, pero lanzar, llevan lanzando porque a lo mejor piedra de chico en la playa, yo qué sé, pero ese control de pie creo que es básico, o sea, ese control de pie es mucho más complicado ganarlo en el balonmano que en el fútbol, porque en el fútbol trabajan con el pie, entonces toda esa especialización... Sí, que lo llevan dentro, sí, sí, sí. Sí. Eso es, entonces llegan, quizás me equivoco, pueden haber miles de experiencias, pero yo lo que he visto, el jugador que viene de que motrizmente o ha jugado todos los deportes, que es lo ideal, antes de la especialización, o que viene del fútbol, o sea, coordinativamente es otro rollo. Corren mejor, corren más. Sí. Bueno, eso te quería preguntar. ¿Cómo ves el trabajo de técnica de carrera? Porque mira, yo en Alevín, el año pasado, este año he tenido menos tiempo, porque ya parece que cuando son un poquito más mayores que yo he tenido cadete este año, corren algo mejor, pero en Alevín era horroroso, horroroso. Que se tropezaban con las líneas del suelo. O sea y yo trabajaba, bueno, los niños se quedaban flipados, porque claro, yo diría el loco este que me está diciendo, ¿no? Pero yo trabajaba la técnica de carrera, yo trabajaba el skipping o el levantar rodillas. Bueno, pues hubo niños que al final del año me dijeron, Pablo, yo creo que ya levanto más rodillas y creo que corro bastante mejor. O sea, al final el feedback era... porque al final esos niños, había niños que... por lo que estamos hablando, por este sedentarismo y tal, pues no han corrido tanto, como no llevan tantas horas de correr, no llevan tantas horas de desplazamientos laterales y arrastran los pies o tienen unas orientaciones de los pies, unas rotaciones externas de cadera o internas de cadera espectaculares y al final tú tienes que ir, al final están en fase de crecimiento. Esas estructuras anatómicas van a ir cambiando hasta que te pasen la pubertad, ¿no? Entonces, si tú ahora puedes hacer algo, pues yo, por ejemplo, pasaba mucho de mi tiempo en eso. O sea, después le daba un juego que yo creo que en Alevín y en la de chicas, que tienes que ir jugando con ¿cómo se dice? Jugando con ellos, engañándolos, ¿no? O sea, tú le das algo de lo que tú quieres y después le das algo que a lo que a ellos les gusta. Que a ti no te gusta tanto, a lo mejor. Pero bueno. Claro, vas compensando, porque si no, muchas veces, pues está claro que ellos no valoran lo que pueden mejorar con lo que tú le estás haciendo, bueno, incluso en cadete y en juvenil no lo valoran, ¿no? Pero en esas edades que todavía es más difícil que lo comprendan, pues yo ya te digo, yo lo trabajaba y se notó espectacular. Bueno. O sea, niños que que ya levantaban la rodilla, que iban más erguidos, porque se ve que, bueno, controlaban su cuerpo. Motrizmente no lo controlaban y motrizmente tenían unos grandes deterioros, ¿no? de la motricidad. Yo, como tú muy bien dices, creo que es súper importante y ojalá se pudiera hacer desde etapas súper jóvenes, ¿no? Y la excusa sería meterlo en los calentamientos. O sea, meterlo en los calentamientos... como activación. Aprovechas aquellos 10 minutos para lo que veas. Yo te voy a contar mi caso, por ejemplo. El año pasado llevaba un equipo como entrenador de balonmano, un equipo cadete de chicas, que a nivel de rendimiento, pues la categoría era muy superior a lo que daba el grupo. Entonces, bueno, yo decidí invertir tiempo
a formarlas estructuralmente, ¿no? A niveles de patrones y tal. Y unas cosas que hacía con ellas y que al principio me ponían caras y al final les encantaba, porque se notaban también como a nivel de activación, de calentamiento, era, por ejemplo, los viernes, si hacíamos entrenábamos martes, jueves y viernes, ¿no? Pues martes, jueves había trabajo de gimnasio, la media hora que nos tocaba por grupo, y los viernes, la media hora antes de trabajo físico, la dedicaba a lo que tú dices, a plantearles estaciones con desplazamientos. Yo eso lo aprendí de Dani Colell, de mi primer preparador físico, de cuando yo tenía pues 17 años, ¿no? Que subía con el primer equipo. Y Dani, que lo hacía con equipo senior profesional, que en el equipo había chicas húngaras, rusas, el equipo profesional de División de Honor, lo metía en cada calentamiento, por lo que tú dices, porque veas alguna que se tropezaba con las zapatillas. Y yo era una de ellas. Como dice Miguel, cuidado con los pies. Pues sí, yo era una de ellas. Entonces, la forma de hacerlo era pues, trabajo coordinativo de pues, variar desplazamientos frontales, laterales, skipping, frenadas, cambio de dirección, con un poco de activación, ¿no? Pues con una tarea de sprint, por ejemplo, intentar buscar, y al final creas unas tareas que son cada viernes diferentes, el objetivo es el mismo, que yo no soy atleta, o sea, no he sido atleta y no soy entrenadora de atletismo, por lo cual tampoco tengo los conocimientos para poder, ¿no?, montar una progresión a lo mejor, pero sí lo que tú dices, lo básico, ¿no? Que se sepan desplazar el cambio de peso cuando haces Mira, eso yo creo que es algo de lo que más cuesta y fundamental. El control del centro de masa de un pie a otro y de saber dónde tienes, de dónde tienes que dirigir tu cuerpo. Correcto. De manera, con el feed forward de decir, me anticipo. La preactivación, correcto. ¿Qué va a pasar? Sí. Pues los viernes era eso, era 5 estaciones y iban pasando. Y allí la creatividad mía algún día también era suya, decir, venga, la última estación la montáis vosotras ya, ¿no? Cuando hay una parte de aprendizaje, pues venga, la montáis vosotras. Ya veías, pues, vale, aquí salto con 2, caigo con 1, arranco frontal, cambio la... Sí, ya ves que las jugadoras la habían como interiorizado un poco, ¿no? Y eso vamos, para mí fue lo mejor de la temporada, es decir, acabar el año sin ganar un partido, que da igual, pero al menos creo que las chicas, ahora que son juveniles, igual el trabajo físico ya lo tienen incorporado, o sea, y las ves y te lo dicen, Jolly María, que van mucho mejor, ¿no?, que el grupo que no lo hizo, por ejemplo. Claro, entonces, es que muchas veces nos pensamos que cuando termina una temporada es que se acaba el mundo, o sea ya... Claro. No, puedes trabajar siempre, y cuando las cosas, eso siempre lo dice Dolo, o que resetean, ¿sabes? Y no es así. Sí. Para años, no para formar, no para competir. Que no. Bueno, para competir más adelante, claro. Y lo que dirías tú, ¿no? Que Dolo siempre dice, ¿no?, que aunque las cosas estén bien hechas, siempre se pueden hacer mejor, ¿no? Y en este caso es lo mismo. Aunque, bueno, pues no puedas competir, siempre puedes aportar algo más. O sea, claro, que no sea ganar. Bueno, ese puede ser el conformismo que existe y que ha existido siempre, que bueno, como esto va bien, pues no lo cambio o Sí. no intento ir a más, ¿no? Quizás. Pero bueno, que yo creo que mientras que despertemos esas reflexiones y esas mentes bombillas, yo siempre lo llamo, despertar bombillas bueno, a lo mejor gente crea cosas que nosotros no hemos creado y que pueden ser interesantes, o se le puede dar una vuelta y decir, oye, pues mira, si lo hicieras por aquí, quizás, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tiene una pregunta de Adri, que te pregunta si has tocado algo de preparación física del balonmano playa o algo relacionado con el ámbito, con vuestro ámbito. Mira, me toca hacer de profesora de balonmano playa en el INEF Lleida, porque el profesor que daba balonmano playa se le coincidió con otra asignatura, entonces, como soy la becaria, me dijeron, venga. Y la verdad es que, o sea, no tengo experiencia en balonmano playa. Yo el balonmano playa que he jugado fue el de la uni y el del campus de Víctor Tomás, o sea, poco más he jugado. Entonces, tampoco es un tema que aprofundice en la materia, porque son muy pocos créditos. Pero yo en esto no te puedo ayudar. Creo que tú, Pablo, tienes muchísima más experiencia en eso que yo. Yo te hablaría aquí de conceptos ya teóricos, de práctica 0, de experiencia -0. Así que no te puedo ayudar. Si él quiere, yo hablo contigo los conceptos teóricos y se los transmito, porque él sí me conoce y sabe cómo trabajo, ¿sí? Vale. El compañero, y que si tú tienes algo que aportarle, seguramente que le sea bien recibido, porque él se prepara físicamente mucho y seguro que le gustará saber no solo mi pensamiento o los pensamientos de los que está escuchando, sino que otros diferentes, aunque no hayan tocado la playa, ¿sabes?
Sí, sí. No digo, es que tampoco sabría, ¿no? Estuve escuchando ayer la que estuve con Dani Lara, que hablaban de balonmano playa, y bueno, al final creo que tienes que ir a gente que esté especializada en el tema, y seguro que hay. O sea que... ¿Y cómo lo ves tú desde tu parcela que no has tocado playa o no sé si tus jugadoras tocan playa? Ese cambio o que sigan jugando, desde tu punto de vista, ¿no? Tu opinión de que sigan jugando playa para esa adherencia que hablamos ayer, o si te parece que, bueno, ya sabes, tú por ciencia sabes que por más lesivo no tiene por qué ser, ¿no? Eso depende mucho de otras cosas, pero ¿qué opinión tienes de que sigan jugando y que esa variabilidad motriz que aprenden? Mira, yo te doy mi opinión desde el punto de vista amateur completamente. Entonces, desde el punto de vista amateur o sea, yo lo veo en mis compañeras de equipo, que el otro día hablaba con Olga, que tiene ganas locas de que sea balonmano playa. Entonces, o sea, yo me pongo en su lugar y es lo mismo. O sea, ¿yo por qué juego a balonmano ahora? Porque a mí me gusta entrenar y me gusta competir. Entonces, lo mismo la gente que juega a balonmano playa en verano. ¿Por qué juegas? Porque me gusta entrenar y les gusta competir, ¿no? Aparte de X factores que pueden influir. A nivel de... A nivel de rendimiento, ostras, no sé hasta qué punto es compatible que un jugador profesional o jugador profesional pueda jugar a un nivel de playa profesional, ¿sabes? No sé, no sabría decírtelo, si es Bueno, compatible o no. ¿Tú qué opinas sobre...? a ver, es que apenas, entre comillas, se ven jugadores así. O sea, No, vale. no, porque al final tienen que incluso, bueno, hay jugadores compañeros míos y amigos, ¿no? Que juegan en la B y sí juegan al balonmano playa en equipos con Adri incluso y bueno, ahora mismo incluso en Asobal, pero que no sé si este año jugará, no lo desconozco, pero que es compatible. Yo sí lo veo compatible, o sea, yo sí lo veo compatible. A nivel profesional ya, pues tienes unas condiciones con el club de que pues no puede, eso es. Mira, por ejemplo, Chispi, que no había caído en él. Chispi juega en Puente Genil o jugaba en Puente Genil y ahora mismo está en Antequera y jugaba al balonmano playa. O sea, y estaba en equipo y estaba en la selección. O sea, él ha sabido organizarse, estructurarse y llevar a cabo pues esa preparación física que tenga y esos descansos pertinentes y todo de buena forma, porque sigue con un físico espectacular, sigue en la selección española de balonmano playa, sigue jugando en pista, o sea, quizás habría que preguntarle a él oye, ¿qué usa o qué haces, ¿no? Para estar así y seguir a un alto nivel. Mira, y Remey también habla de Mireia Torres y Judith, que en eso también, Claro, que sí, correcto. que yo supongo que hay casos. Y digo, yo es que no, Sí, como sí, no he vivido, o sea, tampoco me puedo poner al lugar de lo que comporta, ¿no? Pues jugar a balonmano en playa. O sea, está claro. yo para mí juego 10 minutos y voy con la bombona, o sea, que veo que es muy diferente. Entonces, claro, no puedo compararlo, ¿no? A nivel de esfuerzo, yo a lo mejor lo relaciono más con jugadoras en fases de crecimiento o de formación que durante el año entrenan con su club, selecciones, alguna que puede estar con selección nacional, veranos de, yo qué sé, competición a nivel nacional o a nivel mundiales europeos, playa y luego empieza en septiembre otra vez o agosto pretemporada con el primer equipo. Y el Eso es. descanso, o sea, yo me lo planteo más desde este punto de vista. O sea, si puede haber descanso, vale. Si tiene Claro. que ser todo continuado, Algo no. va a O pasar. sea, es que no. Esa es las Pero me estoy consecuencias. metiendo en un terreno que no controlo, por lo Bueno, cual. sí, pero que estás usando la lógica y el sentido común, está claro. O sea, están poniendo muchos jugadores y yo sé que hay muchos jugadores y que tengo compañeros que juegan en Asobal y en la B y que juegan en la playa, pero que la mayoría no. O sea que la gran proporción no juega a ambos deportes. No sé, o sea, o por gusto o porque priorizan, que puede Sí, pasar, sí. que yo conozco compañeros que han dejado de jugar por priorizar también, porque están en Asobal, ¿no? O sea, yo que lo entiendo, pero que la proporción es menor. O sea, seguro que hay jugadoras, hay muchas jugadoras que son compañeras y jugadores que son compañeros, pero que bueno, y que ellos lo llevan bien. Pues me parece Sí, sí, perfecto. sí. Creo que será súper Es rico un para ellos, don, un talento, ¿no? es un talento. Claro. Sí, y además me parece súper rico, o sea, si a ellos les parece
que es beneficioso, o sea, por mí, chapó, ¿sabes? Es ideal, para Sí, mí sí, es sí. ideal. Así que, ¿nos puedes compartir cómo trabaja el salto y potencia en infantil y cadete? ¿Cómo es que ustedes lo desarrollan? Esto, vale, bueno, eso lo hemos explicado antes, Sí. pero Bueno, pero el salto, en plan, al final, en infantil y cadete no se mide tantas cosas, sino que se trabaja los patrones por calidad correcto, y, sí, sí, y luego si esa calidad se tiene, porque hay equipos que se desarrollan o que todas van a la par y hay un trabajo brutal, pues trabajo de tanto en el vector vertical, el de salto o con resistencia o con no resistencia, y el vector horizontal con resistencia o no resistencia, que depende de muchas cosas, ¿no? Al final se están desarrollando. En cadete no van a crear un salto espectacular. O sea, no, ese porque no salto, tienen, si no hay fuerza máxima, no hay potencia o fuerza explosiva. Entonces, hasta que el jugador no desarrolla esta fuerza máxima, no puedes pedirle que sea explosivo. Puedes pedirle que eso, sea rápido, pero no explosivo. bueno, Entonces, y también es importante que el desarrollo de estructuras pasivas en estas edades, que es fundamental para salto por el ciclo CEA, por la acumulación de energía y por la energía elástica de la estructura pasiva, no están desarrollados. O sea que correcto. anatómicamente es muy difícil que tú quieras que salten más porque tienen un tope anatómico, Sí, y fisiológico y biomecánico. O sea, los extensores de cadera no están igual, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ese trabajo sería un poquillo más recomendable, ¿no? O ideal para pues juveniles o senior que ya sí, pues desarrollen o que tengan un estancamiento, porque al fin y al cabo, yo siempre lo digo, que el cuerpo tiene un tope. No lo sabemos nunca dónde está, porque físicamente no lo sabemos, porque es casi imposible, bueno, es imposible de cuantificar, ¿no? Pero tenemos un tope tanto anatómico como biomecánico como fisiológico, cada uno sí, particular. Entonces, que yo salte ya 54 centímetros, imagínate, que quieras llegar a 60, pero que lleve años entrenando, o que me equivoque el entrenamiento, o por lo que sea, no pueda, o sea, tampoco nos podemos cegar en. O sea, si, correcto, si, correcto. si tienes todos los componentes, saltas 50, corres rápido, tienes buena toma de decisión, al final es lo que buscamos, un complemento de jugador, eso, completo, ¿no? No, Sí, sí, no el que salte más correcto. de la playa, por ejemplo. Porque después, no, se ve Que en la salte playa, bien, que salte bien. eso es. Y yo Igualdad. incluso diría que aterrice mejor, para, Sí. para que Esto, pueda saltar durante más tiempo. eso le preguntaba, es una pregunta que hacía a los alumnos, les preguntaba, ¿no? Les decía, ¿tú qué trabajarías primero? ¿El aterrizaje, ¿no? O la impulsión. Y me decían, la impulsión, porque es la primera fase del salto. Digo, Claro. ostras, pues, no, de intentarles, hacerles cambiar el chip de que es la primera fase del salto, pero lleva implícito el aterrizaje. Entonces, si tú no aterrizas, si la impulsión ya es mala, el aterrizaje va a ser malo. Entonces, hay que deshacerlo desde el revés, ¿no? Primero, lo que dices tú, aprender a aterrizar bien y lo mejor, la pregunta que nos hacían, que de trabajar, por ejemplo, desde los jumps, ¿no? A los hops y luego a los bounds, ¿no? Por ejemplo, y sería una progresión que tú puedes hacer dentro de la categoría o entre las categorías. Por ejemplo, dentro de un jump, pues progresión, y dentro de un hop, progresión, dentro de un bound, progresión, y lo mismo en cada categoría. Entonces, a partir de aquí también tiene mucho que ver el entrenador. Aquí es donde la creatividad de cada uno. Yo puedo hacerlo saltar siempre a 2 pies igual a la misma distancia, o como los aviones, primero se prende, pues sí, igual. O Claro, es que si sea, no se sabe aterrizar, nunca vas a saber volar, ¿no? Nunca vas. correcto, correcto, correcto. Sí, Al sí, sí. final es que, pero no, ya no solo por eso, sino porque al final, cuando andamos, aterrizamos a baja carga, y cuando corremos, aterrizamos a baja carga. Y ahí es donde se ven, si ya eso lo hacemos mal, entre comillas, ¿no? Lo hacemos mal porque hay valgo, porque hay desajustes. Imagínate cómo aterrizarás a dos piernas. Correcto. A dos piernas, que cuando Sí, sí. siempre vamos a una, y que nuestro deporte es a una. Eso es otra cosa que te quería comentar, de que cómo ves la importancia, o para que muestres, ¿no? Que yo lo voy a mostrar en mi trabajo, la predominancia de la unilateralidad o la bilateralidad, que hemos hablado poco durante toda esta charla. Es algo normal, que nosotros vemos normal, pero bueno, hay mucha gente que nos está escuchando que son jugadores, y que ese trabajo, muy estudiado ahora. Sí, mira, Entonces, en eso, por ejemplo, es una de las cosas que a más edad, ¿no? Cuando hay el spurt que hemos hablado neuromuscular, la chica, ¿qué pasa? Que hay esa descompensación mucho más
se ve mucho más que en chicos. Entonces, en categoría juvenil, para mí, o sea, en cadete ya puedes meter alguna cosa, trabajo unilateral, sin carga, solo para trabajo de propiocepción, pero en juvenil ya lo puedes poner trabajo con carga. Aunque ahora lo que tú dices, ¿no? Que está muy estudiado, estas asimetrías, o sea, la asimetría que tiene un jugador en un cambio de dirección no es la misma que tiene en un CMJ, o la variabilidad de esta que hay durante una temporada. Ha sacado un estudio ahora Bishop, que Marc Madruga, que está hecho la tesis sobre el trabajo de asimetrías. He hablado con él para entrevistarlo. ¿Ah, sí? O sea, pues esta será muy interesante. Que No trabaja sé con si inercia. podrá, pero... Vale. Y leyendo un poco, él decía, ¿no?, que al final, él lo ha hecho con futbolistas, el Bishop, que es inglés, y decía que la variabilidad durante una temporada existe. O sea, aunque tú la trabajes, la especificidad del deporte te implica esta deficiencia. El problema es cuando esa diferencia es a nivel visual o más de un X en función del test que tú hagas y pueda ser lesiva, pero existe. Claro. Y al fin y al cabo, yo, por ejemplo, en todos los entrenos y cuando entreno priorizo por la unilateralidad, sobre todo del tren, ya del tren superior en balonmano, pues se ve clara, ¿no? Pero del tren inferior, ¿no? Porque al final, si tú haces una sentadilla y le pones carga, normalmente todos tenemos malas adaptaciones y una cadera o por adaptaciones del balonmano con los años que hacen retroversión o anteversión de cadera, o todos estamos rotados. Incluso, mira, Héctor, es que Héctor a mí me parece... Se ha salido. ¡Se ha salido! ¡No! Putada. Vamos a meterla, ¿no? ¿Escuchando? ¿Me escuchas? No, es que te ha ido. Ah, vale. Pues te Ahora ya... escuchaba, ¿eh? Yo te escuchaba, pero yo me he ido. Pero yo te sigo escuchando, no sé qué ha pasado. Pues no sé. Que Héctor es que es muy curioso y en sus formaciones me parece cosas que para enseñar son brutales. Al tener en el lado derecho el hígado, ¿no?, que pesa y es diferente, en el otro lado no lo tenemos, por estudios y eso, puede verse que haya una anteversión de la pelvis de un lado más que del otro. Entonces, eso crea una rotación que puede crear pues diferentes cosas. Normalmente la lesión es en el lado derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Por Vale. ese peso que al final es como... Él pone el ejemplo de como coger una pesa de 1,5 kg todo el rato durante toda tu vida. Al final Sí. te adaptas o muscularmente te adaptas Sí. funcionalmente, ¿no? Y eso, al final, cuando tú trabajas a una pierna, si tienes esas descompensaciones musculares o maladaptaciones, ¿no?, al final estás equilibrando al trabajar unilateralmente esas caderas o esa fuerza por grupos musculares de manera unilateral. Al final son cadenas Claro, sí. cruzadas, todo el rato Sí. trabajamos por cadenas cruzadas, que está muy bien el trabajo de cadena homolateral también, pero ipsilateral, perdón, pero bueno, que al final nos movemos por cadena cruzada, o sea, Sí. cuando andamos siempre va el cruzado delante. Correcto. Yo siempre pongo a mis clientes y a jugadores a andar con el mismo lado y le pregunto, y se dan cuenta de que dicen, bueno, es que como lo hacemos, como es algo Sí. aprendido desde innato, ¿no? Pues, pero bueno, que es que todo tiene su explicación al fin y al cabo. Entonces, por eso yo veo súper importante el trabajo unilateral y que también, que uso el bilateral también, claramente, pero que al final todas esas malas adaptaciones que quizás no puedas evaluar porque no te den tiempo, puedas trabajarla con ese trabajo unilateral y vayas compensando, ¿sabes? Sí, y que también yo creo que en función de la manifestación de fuerza que tú busques. O sea, al final yo creo que es lo que decíamos, ¿no? Que tienes que ir adaptando un poco el tipo de trabajo al objetivo o a lo que estés buscando. La adaptación más neuromuscular o la adaptación más estructural. O sea, no... Eso. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, Lo encantadísimo. dejamos aquí, ¿no? Vaya. Con tu permiso lo voy a subir.
Sí, ¿vale? claro. Para que la escuchen 7, 8 veces. Mis padres que me preguntaban y no tienen Instagram, les digo, creo que lo va a subir a YouTube, ya os pasé el enlace. Yo espero que este se pueda guardar igual y nada, yo ahora me pongo a grabar y lo subiré entre hoy y mañana. Y nada, que encantadísimo, espero conocerte en persona y y ver cómo trabajáis allí, porque me encanta, a mí la base, la élite me encanta, pero la base creo que, vamos, yo tengo una estructuración para el trabajo de base, porque tengo todo con velocidad pico y todas esas cosas, que eso nadie va a comprar, ¿no? O es difícil de mostrar porque no hay los recursos, pero siempre desde que conocí a Gonzalo Scott me pareció espectacular su trabajo, con una idea súper orientada y súper, creo que individualizada, y me encantó. Entonces, pues, bueno, ver la base, me encanta ver la base y me encanta ver el desarrollo. Que yo creo que no podemos perder de vista que en un club lo importante es que sus jugadores lleguen al senior y no se pierdan. Primero, que no se pierdan. Correcto. Primero, que no se pierda la adherencia al deporte de esos niños o niñas, ya que le afecta a su salud en el futuro. Y segundo, que el club gana dinero, entre comillas, de manera proporcional, o no sé cómo decirlo, cuando esos jugadores llegan a la élite. Correcto, sí. Quiere decir que tu formación ha sido buena, que incluso los puedan fichar y ganes dinero, que no estoy hablando de esto de marketing, pero bueno, al final está dentro del balonmano y del deporte, que esos jugadores llegan a selecciones, que esos jugadores, pues eso al final enriquece a tu club y hace tu club mucho, Sí. que quieran venir gente a jugar seguramente, porque ven que hay un futuro o que se trabaja bien. Yo también creo en eso, ¿eh? Lo que comparto 100% lo que dices. Yo quería agradecerte, bueno, tu llamada, ¿no? Al decirme que querías hablar conmigo, ya te dije que no sé qué te podía explicar que no supieses, porque Pues ha explicado muchísimas cosas y súper interesantes. la verdad es que ha sido súper interesante y que creo que de aquí te voy a mandar WhatsApp, te voy a preguntar ahora también. Vas a entrar en mi lista de tutorías, ¿sabes? Para preguntar Yo dudas, que a mí me gusta no sé. mucho compartir y saber opiniones, ¿no? De la gente del mundo del balonmano y sobre todo de preparación Yo física. encantado, no sé si te podré aportar tanto como tu referente, pero yo encantado y ya te he dicho que yo quiero hablar personalmente contigo de eso que estás comentando antes, Vale, ¿vale? Y nada, perfecto. un abrazo, mucho ánimo y Igualmente. estamos en contacto. Muchas gracias a todos los oyentes y a todos los fans de María. A mis amigos, a mi equipo, a mi Eso es. familia. Siempre importante ese apoyo. Hombre, sí. Muy bien. Bueno, que vaya muy bien y hasta Gracias, luego. Pablo. Luego. Adeu.